Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Em, Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que es rinitis alérgica. Yo soy Gabriel Martínez, soy interno universitario de la UACA en la clínica bíblica. Entonces, la rinitis alérgica, pues es un tema que todos conocemos ya, pero me parece que es un tema muy poco estudiado en general. Creo que las clases que hemos recibido han sido relativamente muy por encima y muy incompletas. Em, Como podemos ver en el cronograma, em, les traigo cosas bastante interesantes en diagnóstico, en manifestaciones clínicas, em, un par de apartados en los que voy a ser muy necio, como por ejemplo atopia, que me parece que es casi que imperativo hablar de atopia cuando hablamos de rinitis o asma. Entonces, bueno, vamos a empezar porque son bastantes cosillas. Para definir rápidamente rinitis alérgica, eh, la podemos definir como un conjunto de cualquiera de estos síntomas, por lo menos dos en 2 semanas, por lo menos 1 hora al día. Y son muy comunes, todos los conocemos, ¿verdad? Congestión, obstrucción, que creo que vale la pena diferenciar un poquito entre las dos. Eh, la obstrucción puede ser cualquier cosa mecánica, la congestión sí tiene que ver más con la vasodilatación que encontramos a nivel de nariz en rinitis. La rinorrea anterior o posterior, la posterior que se conoce con el otro término que sería goteo nasal posterior, y la anterior que sería básicamente cualquier tipo de rinorrea que se produce en la rinitis. Los estornudos y el prurito. Ahora, esa definición es algo que yo creo que todos conocemos, y aquí es donde voy a empezar a hacer la relación con atopia. Lo voy a definir rápidamente. La atopia se puede definir como una predisposición que tiene cada persona para padecer la gran triada de la atopia, ¿verdad? Sería dermatitis atópica, rinitis y asma. Por acá estoy dejando por fuera alergia alimenticia. Y aunque en realidad pues es muy parecido a todo lo que voy a hablar hoy, eh, creo que va a quedar bastante claro en la parte de diagnóstico que traigo, un poquito más de alergia alimenticia. Entonces, vamos a seguir. Los factores de riesgo pues tienen que ver mucho con la historia de cada paciente. Y si pensamos en pediatría, pues la verdad es que vamos a hablar directamente de rinitis alérgica. Existen otros tipos de rinitis, pero la relevante es más o menos la que empieza en la adolescencia, antes de los 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, historia familiar. IgE elevada antes de los 6 años. Se ha encontrado que son factores de riesgo directos para la patogenia de la misma. La exposición al humo del tabaco intrauterino, pero en realidad, y aquí viene otro concepto importante, que es la ventana crítica que tenemos todos en realidad para la patogenia de la rinitis. En el primer año, como podemos ver, básicamente todo el resto de los factores de riesgo que traigo tienen que ver en esa ventana de tiempo entre los primeros por lo menos 5 años de vida, en el cual falta o exposición a ciertas cosas van a ser fundamentales para la patogenia de la misma. O por ejemplo, exposición al humo del tabaco, especialmente en el primer año, parto por cesárea. Entonces podemos de una vez asumir de que esta ventana empieza desde el momento del expulsivo, ¿verdad? Eh, la lactancia materna inadecuada, otra, otro ejemplo de que esa ventana de tiempo empieza muy temprano en la vida. Y la alteración de la microbiota intestinal asociada a antibióticos o cualquier otra cosa, bueno, que, que afecte a la microbiota intestinal también está directamente relacionada con la patogenia de la misma.
Pero por supuesto que lo más importante y lo más fácil que nosotros tenemos para ayudarnos al diagnóstico, o por lo menos una sospecha clínica, va a ser la historia de atopia, ¿verdad? Creo que es la más fácil de todas en la consulta, por lo menos. Entonces, la rinitis alérgica es una enfermedad infradiagnosticada, infratratada y en general infravalorada. De hecho, yo creo que muchas personas ni siquiera piensan que es una patología que vale la pena tan siquiera consultar a un médico. Estamos hablando que el 30% de la población general mundial, o sea, estamos hablando el 30% casi de 8 billones de personas padecen esta enfermedad. Un tercio de esos son niños, entonces en realidad son muchos pacientes. Y al ser una enfermedad infradiagnosticada e infratratada, entonces podemos asumir de que los números son los números reales son mucho más grandes y el flujo de pacientes pues es muy grande. ¿Tiene que ver la rinitis alérgica con el desarrollo de cada país? Sí, de hecho Costa Rica pues se cataloga desde un punto de vista de enfermedades como un país desarrollado, especialmente en asma. En Costa Rica en realidad no hay estudios y en el resto del mundo los únicos estudios que hay es en países muy desarrollados. El único estudio que hay en Costa Rica habla de que hay un 30% de la población es asmática, ni siquiera hay estudios directamente que lo correlacionen a rinitis. De hecho, la mayoría de países del mundo no hay, entonces es bastante complicado hablar a nivel local, pero conociendo la relación que tiene asma, rinitis, podemos asumir de que son bastantes pacientes. Es más, si habemos de 15 a 20 personas acá y el 30% de la población costarricense tiene asma y un porcentaje de esos tiene rinitis, la verdad es que podemos asumir de que aquí hay un par de riníticos asmáticos por lo menos. Entonces, para empezar a clasificarlo, eh, primero que todo voy a hablar de lo que es el consenso ARIA. Eso es uno de los que en una patología tan difícil de describir, individualizar y diagnosticar, son uno de los que escriben las reglas del juego, digamos, porque hay muchísimas clasificaciones, pero esta es la única que tiene evidencia. De hecho, este es el consenso que encontró la relación con asma hace más de 20, 25 años. Entonces, me parece que en patologías tan ambiguas como esta, sí es necesario como tener en cuenta quién es el que lleva, por así decirlo, la batuta de la información que tenemos sobre la patología. Y aquí está muy bonito porque eh, básicamente usa la clasificación que se usaba antes, que sería la rinitis perenne o la perennial o la rinitis temporal. La perennial siendo la que es persistente, ¿verdad? Y la intermitente siendo la que tiene que ver con las temporadas del año. Se presenta más que todo en países que tienen otro tipo de clima, ¿verdad? No nosotros que tenemos un clima tropical, pero eh, lo bonito es que este cuadro eh, se clasifica tanto en severidad como en lo cíclico que es. Ahora, sí, nosotros vamos a probablemente ver solo la persistente aquí, pero bueno, todo tiene que ver con el tipo de alergeno que uno sea sensible, ¿verdad? Entonces me parece importante saber clasificar cada paciente, que en realidad debe de ser muy difícil teniendo en cuenta de que ni siquiera consultan la mayoría de veces, ¿verdad? De hecho, muchos pacientes consultan es por asma, por dermatitis y la rinitis pues lo ven como algo concomitante nada más. Pero sí es bastante importante describirlo con la persistencia, con la severidad de sus síntomas. Entonces, como podemos ver, el cuadro se interrelacionan para llegar a una clasificación más específica, ¿verdad? Y así individualizar mejor al paciente. Ahora, hay muchísimas otras clasificaciones. El cuadrito de la derecha es muy bonito porque ejemplifica todas las cosas que, pues, como les mencioné, no voy a hablar hoy, que
básicamente todo lo que no es rinitis alérgica. Como podemos ver el lado izquierdo del cuadro, eh, todo tiene que ver con IgE y pues, el proceso inmunológico que todos conocemos, ¿verdad? De alergia. Pero em, podemos ver de que hay cosas que no están relacionadas directamente a IgE. Podemos ver que hay procesos rinosinusíticos que tienen que ver con infección y pues otros que incluso se interrelacionan, como por ejemplo esta de acá, que significa rinitis no alérgica con relación a la eosinofilia, que tiene que ver, se traslapa, aún así no haya pues un alergeno, que uno tenga historia clínica, historia familiar, se interrelaciona con la alergia, con la rinitis alérgica local, que se interrelaciona con la IgE. Entonces sí es como muy complicado usar ese tipo de clasificaciones, pero el cuadrito les queda como para que vean de que em, todo está relacionado. Y de hecho hay muchísimos mecanismos que ni se conocen, que se saben que están ahí y no se conocen. Entonces, eso es otra de las partes que la rinitis es, se podría decir que bastante infraestudiada, ¿verdad? En el mundo. Pero en general podemos diferenciarlo en tres grandes grupos: la alérgica, la no alérgica y la infecciosa, que en realidad yo creo que la que nos importa más a nosotros ahorita es alérgica e infecciosa. ¿Y por qué infecciosa? Porque aparentemente, eso es algo que en realidad cuesta mucho diferenciar, pero existe la rinosinusitis y la rinoconjuntivitis. Y la rinosinusitis, existe la rinosinusitis aguda, que tiende a ser infecciosa, tiende a ser viral en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. Pero también existe la rinosinusitis crónica, en la cual si pasa por lo menos 12 semanas con la misma sintomatología, y pues síntomas que yo creo que nos confundirían, como por ejemplo descarga purulenta, dolor facial o hiposmia, em, pero no es infecciosa. Yo puse estas dos patologías acá y no como complicaciones, porque en realidad son complicaciones, porque son tan comunes que terminan correlacionándose a nivel clínico. Entonces, en un paciente que tiene rinitis, uno más bien se puede encontrar esto y lo que puede hacer es em, confundirlo a uno en el diagnóstico. Entonces, esta filmina es básicamente pensando en diagnóstico diferencial, ¿verdad? No tanto en el tratamiento, dado que todo se trata tratando la patología subyacente. Pero la rinosinusitis y la rinoconjuntivitis sí son bastante importantes para que no nos confunda y no nos lleve a usar antibióticos y no nos confunda, ¿verdad? Entonces, el 60 al 70% de los pacientes presentan afectación conjuntival y lo más común es que sea solo prurito. Y la rinosinusitis, como les comenté, aguda y crónica. Entonces, para elaborar más en el concepto de la atopia, el cual voy a ser muy necio el día de hoy, ya se las definí antes y la gran tríada, que yo creo que todos conocemos, es alergia, asma alérgica, perdón, rinitis y dermatitis atópica. Esto que vemos por acá abajo es la conocida marcha atópica o la progresión de la atopia. Entonces, em, esta es una de las razones por lo cual la sintomatología es tan difícil y tan vaga, porque digamos que para uno tener en la consulta una buena idea de la presentación clínica, necesita tener esto en mente siempre, digamos. No es lo mismo que le llegue un paciente a uno antes de los 5 años que a los 8 años. Y aparte de eso, pues, como les menciono acá abajo, puede haber coexistencia, puede haber, pueden estar aisladas, pero lo más común es que haya coexistencia por lo menos de dos. Entonces, y todo depende de la edad dentro de esa misma coexistencia. Entonces, sí se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Poder llegar a individualizar y decir, este paciente tiene tal cosa, este paciente tiene rinitis o no tiene rinitis. Por eso es que traigo como en general muchísimas cosas que tienen que ver con atopia, como para que nos ubiquen más al diagnóstico clínico, ¿verdad? Entonces, al repasar rápidamente fisiopatología, que en realidad eso es muy básico y es
Dentro de las cosas menos importantes, incluso en el tratamiento, de hecho, eh, sabemos de que hay dos grandes pasos, la sensibilización y y la reexposición, perdón. Entonces sabemos de que cualquier alergeno, y aquí es donde viene la parte más al azar, que tiene que ver con la genética. Aquel alergeno uno va a reaccionar sensibilizando a partir de los linfocitos T helper 2, con la ayuda de los linfocitos B, que van a producir IgE específica, que una vez cuando haya una reexposición, la cual tiene su fase temprana y su fase tardía, va a producir mediadores inflamatorios. Y esos mediadores inflamatorios son los que producen la sintomatología. Entonces, básicamente tiene que ver con mediadores inflamatorios, histamina, prostaglandinas, y luego en la fase tardía tiene que ver con la infiltración de las células en sí, que se puede interpretar como pues un proceso más inflamatorio local que solo de mediadores, ¿verdad? Porque hay infiltración directa de muchos tipos de células. Entonces, em, sí, vamos a seguir. Aquí es la parte pues más interesante. Se las divido en manifestaciones clínicas directamente relacionadas a la rinitis y manifestaciones clínicas directamente relacionadas a la atopia. Ahora, pues cabe recalcar de que cualquier cosa que esté relacionada a la rinitis también va a estar relacionada a la atopia y viceversa. Pero se los pongo así para tener, bueno, para tener un poco de orden, ¿verdad? Y no confundir, pero pues sí, es bastante importante, todos son bastante importantes. Entonces, desvío del tabique nasal y obstrucción nasal. El desvío del tabique nasal es en realidad tanto una complicación como una manifestación clínica, como un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener el tabique desviado y que en realidad es bastante importante en la consulta porque sí se ve, se puede ver el proceso en el que el tabique se va desviando o se puede encontrar más bien el paciente que desarrolló la rinitis alérgica porque tenía el tabique desviado y les daba un espacio, les daba mecánicamente espacio para que se hipertrofiara de una manera más fácil, ¿verdad? Y eso es algo que los cornetes nasales tienden a hacer, que viene a darnos la segunda manifestación clínica, que es obstrucción nasal. Esa obstrucción puede ser por hipertrofia o puede ser por la simple vasodilatación que ocurre por todos los mediadores que les mencioné antes. La rinorrea acuosa y el prurito son los dos pues, más importantes y más comunes, ¿verdad? Que vamos a encontrar. El saludo alérgico, que es básicamente la repetición que hace el paciente tantas veces al día de rascarse la nariz, que básicamente uno siempre los ve rascándose. Entonces, por eso le dicen el saludo alérgico. El pliegue nasal que tiene que ver con el prurito, en realidad el pliegue nasal solo se forma cuando el paciente se rasca para arriba, que es lo más común, ¿verdad? Así. Las ojeras que tiene que ver con la dilatación del plexo palpebral, que en realidad poco común la relación, pero sí es bastante importante para el diagnóstico. Estas son las típicas ojeras que nunca se van y eso es algo bastante común en realidad. El signo de Denny Morgan, que tiene que ver con el doble pliegue infraorbitario, perdón, en el párpado inferior, que puede ser unilateral y puede ser solo un pliegue, pero el signo está descrito como dos pliegues. Pero con que sea un pliegue o sea unilateral es suficiente para que sea positivo. Estornudos, ¿verdad? Bastante común. Ausencia de IVRS como para tener cuidado en el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y no confundir una sintomatología tan vaga como todo lo que estoy mencionando. Lo que les mencioné antes, obstrucción, hipertrofia, pólipos y en general, pues la mucosa nasal edematosa, hiperémica. La respiración bucal es bastante importante en pediatría porque es muy común que los niños intenten compensar de esa manera la obstrucción nasal, ¿verdad? Y sabemos de que no solo em, el hecho de que incomoda al paciente, sino que también la nariz pierde su función fisiológica, que es, bueno, filtrar, calentar y pues
hasta cierto punto procesos antimicrobianos que tiene la nariz. Entonces, eso a la vez manifestación clínica y factor de riesgo para tener otro tipo de enfermedades de vías respiratorias superiores. El allergic clock no lo traduje adrede porque en realidad no veo, no encontré, no puedo pensar en ninguna palabra que lo pueda traducir de una buena manera. Pero el allergic clock es básicamente el sonido que el paciente tiene, y creo que los que padecen de rinitis o los que han tenido alergia a rinitis, em, es cuando se intentan rascar em, el cielo de la boca con la lengua. Entonces hay como un cierto sonido, como, y uno lo puede ver a través del día en los pacientes que tienen rinitis por el prurito que tienen a nivel nasal. Entonces eso es un signo positivo que sería el allergic clock, ¿verdad? Las relacionadas a atopia, que van a tener que ver pues con asma, que no me voy a meter mucho, ¿verdad? Porque es otro tema, pero en la dermatitis atópica, ¿verdad? Piel seca y eczema. Ahora, eso depende de la marcha atópica, porque no es lo mismo en la dermatitis en un paciente pediátrico a un paciente adulto. Sabemos de que en el paciente pediátrico se presenta con un rash a nivel en zonas flexoras, pero en adultos se presenta más como piel seca, como eczema, como por ejemplo hiperlinearidad en palmas o plantas, que es algo no muy común, ¿verdad? Y es un signo bastante relacionado a dermatitis y por ende atopia. El signo de Ertogue, que más adelante se los voy a enseñar, que tiene que ver con la disminución de vello a nivel en las pestañas. La línea capilar frontal o temporal baja, como podemos ver en esta ilustración, eh, bueno, pues si bien no es un signo muy típico y muy específico, sí ayuda bastante en el diagnóstico, ¿verdad? Como muchos de estos signos y síntomas, pues no tienen una sensibilidad así como muy alta, sino que más bien yo lo traigo de un punto de vista de herramientas para tener una buena noción semiológica de todo, ¿verdad? La implantación baja se describe que son menos de 2 centímetros entre las cejas y la implantación temporal. Y también la implantación frontal se puede medir. Em, en esta imagen de acá, pues encontramos el famoso saludo alérgico, y de hecho podemos ver cómo el paciente es un respirador bucal. Como les mencioné, sibilancias o cualquier síntoma de asma y las alergias alimentarias. Aquí tenemos más imágenes. Las ojeras que nunca se van es algo muy común, apuesto que más de una persona acá probablemente lo tiene. Yo lo tengo, yo soy muy rinítico y muy alérgico y siempre me pregunté por qué siempre he tenido ojeras, aún así durmiera bien. El signo de Ertogue que les mencioné, que es la disminución de vello a nivel de las cejas, ¿verdad? Y ese es el signo de Denny Morgan, un doble pliegue, como les mencioné antes, puede ser un solo pliegue o puede ser solo un unilateral, y aún así sería positivo. Aquí podemos ver en un estudio que encontré que lograron definir de hecho cuáles son los patrones que están relacionados a dermatitis atópica y por ende a atopia. Los invito a que si alguno tiene, se revise las manos y se fije por lo menos qué patrón tiene. En lo personal, yo soy el patrón 2 y la verdad es que sí se ve muy característico en las manos. Uno no generalmente revisa las manos cuando está haciendo la historia clínica o examen físico un paciente con atopia o mucho menos rinitis, pero bueno, es una herramienta más. Ahora, para caer en diagnóstico, em, ya les mencioné bastante que todo viene con la historia clínica, que todo viene con em, la intuición clínica, la semiología, pero pues estas son las dos grandes alternativas que hoy en día tenemos como pues más precisas claramente, ¿verdad? Dado que son exámenes del laboratorio. Las dos opciones son el prick test y el IgE sérico. El mejor de los dos pues viene siendo el prick test. Cabe recalcar que pues las dos serían en privado. Entonces es algo importante que las dos mejores herramientas diagnósticas sean solo en privado.
Em, Voy a enfocarme más que todo en el prick test porque es en realidad el que nos da la mayor cantidad de información específicamente hacia cada alergeno. Como pueden ver en la imagen, el prick test son básicamente unos palitos plásticos, no es que tienen ninguna aguja ni nada, pero sí es como un plástico muy fino. Lo que hace es perforar ligeramente la epidermis y depositar ahí los alergenos según pues vienen preparados en una cantidad predeterminada. Em, Se hace la lesión y se esperan mínimo 20 minutos, porque es como el momento en que va a crecer la lesión. Y el tamaño de la lesión es básicamente como se lee este estudio. Entonces, básicamente es así. Muchos alergenos, muchas, muchas lesiones, como podemos ver, este es mío, yo lo usé y de hecho le dejé toda la información y todo porque, como pueden ver, me lo hice cuando tenía 22 años, o sea, pasé 22 años de mi vida exponiéndome a muchísimos alergenos que no sabía que eran, pero bueno, ahí queda por lo menos de evidencia de que lo ideal es que sea lo más joven posible el paciente para evitar tanta exposición a cosas muy comunes como podemos ver y como podemos ver que lo dividen entre cosas ambientales, alimenticias, cosas que el paciente puede interactuar en su hogar, como por ejemplo epitelios o ácaros, insectos, el apartado de hongos que tiene que ver con exposición ambiental, pero también como podemos ver eh, algunos fármacos, antibióticos específicamente, como el penicillium, el cefalosporium, em, epitelios o ácaros es bastante relevante porque ahí encontramos los alergenos de gato, en los epitelios y ácaros, en animales grandes en general, no en insectos, son básicamente tres cosas importantes. La saliva del animal, el pelo y el epitelio de la piel. Y todo eso, pues los animales lo andan dejando botado por todo lado. Como podemos ver, para ejemplificar un poco, yo soy muy alérgico a todo lo que esté afuera de mi casa, ¿verdad? Todo lo que esté en la naturaleza. Y lo que uno puede encontrar adentro de la casa, gatos, perros, conejos, caballos incluso, plumas, que no es algo que se piensa mucho, pero sí. em, en el hogar también se puede, es muy común, de hecho, que se encuentre y sea pues un alergeno común, es las cucarachas, los mosquitos y, como les mencionaba, la parte de alergia alimentaria, que tiene que ver más que todo con grupos o cosas muy específicas, como por ejemplo leche o caseína. Ahora, a mi edad yo creo que ya eso no es tan relevante porque yo puedo cesar la leche fácilmente, pero pues no sería lo mismo en un paciente de 1 año o de 2 años, ¿verdad? Ahí viene la diferencia entre la alergia y la intolerancia. Como se puede ver, yo soy alérgico específicamente a la caseína, pero también probablemente intolerante. Entonces, ahí uno puede diferenciar específicamente, ¿verdad? Y en la consulta, pues sí es algo bastante común la alergia, y por lo menos los papás que se preocupan mucho por la alergia y no saben si es intolerancia, no saben si es alergia a la caseína. Cabe recalcar de que la leche materna tiene mucha menos caseína que la leche de vaca o cualquier otro tipo de leche. Entonces, esto ayuda bastante, ¿verdad? En básicamente disminuir la cantidad de alergenos que está recibiendo ese paciente. Y eso es muy importante porque si pueden ver todos los alergenos a los que yo me he estado exponiendo y yo no tenía idea de cosas que uno come todos los días. Y es que hay un concepto muy importante en inmunoalergología que tiene que ver de que si bien uno tiene órganos diana a lo que uno va a tener sintomatología, cuando uno tiene una exacerbación atópica en general, em, lo importante es la cantidad general de alergenos que uno se está exponiendo. Ahora, no solo porque yo, por ejemplo, estoy comiendo algo, va a estar totalmente relacionado a síntomas gastrointestinales. En realidad no. Eh, Todo tipo de exposición se va a individualizar en cada paciente para dar sintomatología diana en cada uno. Entonces, todo es importante. Ahora, cabe recalcar de que no todos los prick test
tienen todos los alergenos, uno lo puede hacer específicamente para ciertos alergenos. Yo me lo hice pues de un punto de vista general y yo ya me lo hice a los 22 años, entonces fue como más para hacerlo, pero no buscando algo, pero perfectamente uno puede hacerlo buscando solo algo en un paciente muy específico y lo cual probablemente va a disminuir costos y todo de una manera muy rápida. Em, Básicamente, ¿cómo se leen los cruces? Bueno, hay una lesión control que no tiene alergeno, que es básicamente solo la lesión que va a ser el plástico. Eso sería básicamente ese, o sea, el grado uno y el 100% que serían tres cruces, que sería el mismo tamaño a la lesión control. Como podemos ver, bueno, básicamente reaccioné a todos los alergenos que me pusieron. Entonces, el inmunoalergólogo, a pura vista y a pura medición, algunas veces con reglas o con cintas, otras veces nada más a pura vista, miden y van haciendo los cruces. Entonces, en realidad, con este cuadrito es bastante fácil interpretar eh, estos tipos de test, pero pues sí cabe recalcar de que eso es algo con la experticia y el ojo que tiene que tener un inmunoalergólogo, ¿verdad? Entonces, pues sí sigue siendo algo relativamente inaccesible, porque, bueno, todos sabemos la cantidad de inmunoalergólogos que hay aquí, mucho menos en el mundo, entonces, pues difícil que todos accedamos a él, ¿verdad? Em, bueno, no les hablé de IgE sérico. El IgE sérico es una muy buena alternativa. Como pueden ver, el valor predictivo positivo es bastante aceptable comparado al prick test. Em, es una buena alternativa, la verdad. Si no, en realidad no se puede acceder al prick test. Claro que el IgE sérico pues no nos va a dar la especificidad de a qué soy alérgico y a qué no soy alérgico. Entonces, pues eso es algo a tener en cuenta. Em, Como les mencionaba antes, mucho antes, desde la diapositiva de la topia, el 86% de pacientes asmáticos y el 68% con rinitis dan positivos al prick test. Entonces, cuando ya uno tiene una idea clínica del paciente, pues estos test terminan siendo muy, muy buenos para dar en el clavo, en el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, complicaciones. Aquí sí intenté salvar, aunque igual se las vuelvo a mencionar, sinusitis crónica, con conjuntivitis, e intenté, pues, en sí complicaciones, cosas que me van a causar a largo plazo en el paciente que yo no controlo esta sintomatología. Y esa es la clave, controlar la sintomatología. Muy interesantemente, todas las complicaciones tienen que ver con que no se trate la sintomatología. Em, Como por ejemplo poliposis nasal, desvío de tabique, que les mencionaba que es una complicación tanto como un factor de riesgo. El goteo nasal recurrente posterior específicamente tiene que ver con la predisposición a tener enfermedades de vías respiratorias superiores. El ronquido que afecta muchísimo la calidad del sueño y la calidad del sueño pues me va a dar fatiga diurna e insomnio nocturno. Ahora, esto en un adulto pues yo creo que es relativamente común y menos importante que en un niño, aunque igual tiene sus repercusiones en la salud, pero en un niño, como podemos ver en la diapositiva que sigue, afectar el sueño afecta directamente la calidad de vida, afecta cosas que el niño definitivamente necesita para tener un neurodesarrollo normal, ¿verdad? Como por ejemplo la cognición, abstencionismo escolar, por supuesto que la memoria, fatiga diurna e iteraciones sociales. Entonces, privar al niño de todo esto es mucho más grave que privar a un adulto de todo esto, ¿verdad? Em, un término muy importante es que las exacerbaciones de las enfermedades dentro de la triada de las enfermedades atópicas, las exacerbaciones de cada una exacerban las otras y el control de uno controla el otro. Entonces, otra de las razones por las cuales soy tan necio con atopia, ¿verdad? Em, Sí, ha estado documentado que la rinitis causa EPOC y asma en el adulto. Otras complicaciones que la verdad sí me parecen muy relevantes dentro de las muchísimas que hay, estas son las otras dos que me parecen muy, muy importantes.
Ya les había mencionado, ¿verdad? La rinitis alérgica está relacionada al desarrollo de rinitis no alérgica y de enfermedad de vías respiratorias superiores, ¿verdad? Hay otra patología que, si bien no estoy muy embebido en el tema y sí me cuesta encontrar un poquito de bibliografía, por lo menos cuando me estoy enfocando en rinitis, es la otitis media con efusión, que aparentemente es la primera causa de sordera en el mundo desarrollado. Con solo esas palabras sabemos de que son muchísimos pacientes y aparentemente, pues una incidencia 2 veces es probablemente una de las cosas que más causa la otitis media con efusión. Em, Cabe recalcar de que no es infecciosa, sí tiene una sintomatología muy parecida a la otitis media aguda em, que todos conocemos, pero hay que tener en cuenta de que sí me parece importante, tanto en las complicaciones que causa y que también de que no es infecciosa, o sea, no hay que usar antibióticos. Este, sí, este cuadrito acá les ejemplifica pues todas las posibles complicaciones que puede tener de una manera pues no cuantitativa, sino cualitativa, ¿verdad? Bueno, entonces para proseguir con el tratamiento, se los divido en dos grandes grupos, farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo farmacológico, la verdad es que solo voy a hablar de los dos más importantes y los dos que todos conocemos, los dos que tienen más evidencia. Todos conocemos, ¿verdad?, los antihistamínicos. Probablemente uno de los fármacos más usados a nivel mundial, con tantos pacientes atópicos, ¿verdad?, que mencioné antes. La mayoría no necesitan receta, son over the counter, em, pero hay evidencia desde hace más de 20, 25 años de que lo que más sirve es los corticosteroides nasales. Sirven tanto de que solo el uso de corticosteroide nasal disminuye las hospitalizaciones por asma, lo cual, y estamos hablando de corticosteroides nasales, ni siquiera los corticosteroides que pues serían asma, que es otro tema, ¿verdad? Solo eso disminuye los síntomas de una manera impresionante. Por ende, todas sus complicaciones y sus exacerbaciones de las otras enfermedades. Entonces, la evidencia es muy clara de que los corticosteroides nasales tiene que ser la opción número uno. Ahora, la diferencia es que los corticosteroides nasales no van a disminuir los síntomas en 2 horas, en 4, en 6 horas, como lo hace los antihistamínicos. Entonces, hay que usarlos juntos, pero definitivamente el de base tiene que ser los corticosteroides nasales. Las dos opciones que les traigo es la beclometasona en suspensión nasal, que es la que tiene la caja y es bastante buena. Usamos un spray bit en pacientes menores de 12 años y en pacientes mayores usamos 2 bits. Y la mometasona que se encuentra en privado y es bastante buena también en menores de 12 años, un spray por día y en mayores de 12 años, 2 sprays por día. Con muchos años de uso puede haber resistencia y puede ser que el mismo paciente tenga que subir la dosis, ¿verdad? Eso es algo relativamente importante. Esto básicamente controla a largo plazo todos los síntomas. A veces hay pacientes que no controlan los síntomas de la conjuntivitis alérgica. Un 70, un 80% va a tener conjuntivitis y un porcentaje de esos no va a reaccionar a los corticosteroides nasales. Entonces, el corticosteroide oftalmológico sería la elección en este. Se usaría en sinergia, ¿verdad? Con los nasales. Los antihistamínicos, como les mencionaba, pues son buenos para lo que valen, lo accesibles que son. Pues la verdad es que son muy buenos. El problema es que hay que usar específicamente los de segunda generación. Los de primera generación, especialmente en niños, sí puede tener una repercusión por la somnolencia que causa. Y pues la somnolencia ya es un efecto secundario de la misma rinitis, entonces no queremos causar más iatrogenia, ¿verdad?, en el paciente. Em, de loratadina y loratadina son las dos mejores opciones que hay.
La fexofenadina es una más clásica, ¿verdad? Y el bromuro de hipertrofia nasal, pues sí tiene evidencia, pero la verdad es que no es como lo que se usa comúnmente. La inmunoterapia y la inmunoterapia sublingual se usan más que todo en países desarrollados. Todavía está en estudio. Yo creo que eso es como lo más nuevo que hay ahorita en tratamiento de rinitis alérgica y de atopia en general. Pero se reserva más que todo, tanto por su costo como por su falta de estudios, aunque, o sea, sí hay estudios muy grandes, pero no está tan claro todo como lo está con los otros dos fármacos. Se usa en pacientes que tienen una morbilidad o imposibilidad para seguir, ya sea con medidas no farmacológicas, que es la siguiente filmina, em, contraindicaciones para antihistamínicos o para corticosteroides. Entonces, está reservado para ese tipo de pacientes y la verdad es que funciona muy, muy bien. El costo es probablemente alto, pero funciona muy bien. Entonces, es una opción, ¿verdad? Cuando no se puede con las otras. Y el tratamiento farmacológico, que es probablemente el más barato y muy efectivo, la verdad. Em, y son cosas muy básicas. Lavar la ropa de cama con agua caliente por lo menos una vez a la semana. Estos fundas que pueden ver en esta imagen, que son fundas antialergénicas, que no permiten que uno de los alergenos más comunes, que vienen siendo los ácaros, ¿verdad? Que viven en la ropa de cama y en las almohadas, estos estas fundas lo que hacen es una barrera mecánica. Entonces, la verdad es que son muy, muy, muy útiles y se tienen que usar tanto en colchón como en almohada. La ropa de cama, pues lavándose con agua es la única manera porque no se le puede poner nada. Y eliminar mascotas. Aquí pongo un asterisco, o sea, no es que vamos a eliminar todas las mascotas, no es que le vamos a pedir a los papás de que voten a todos los animales solo porque, qué sé yo, en un prick test salió de que es alérgico a los perros o a los gatos. O sea, yo, como pueden ver, yo soy alérgico a la mayoría de animales que existen y yo siempre he tenido perros. Entonces, todo depende del paciente, todo depende de la reacción que en realidad tiene el paciente. Y si en realidad sí está reaccionando de una manera bastante fuerte, aún así, teniendo medidas de separación con las mascotas, pues sí sería la única manera de eliminar las mascotas. Aunque pues eso es un tema muy complicado, ¿verdad? Hace poco tuvimos una charla del Hospital Nacional de Niños en la sesión de que hablaba de que la exposición temprana a perros o gatos ayudaba a la disminución en la incidencia más adelante en la vida de asma y rinitis alérgica. Entonces, un tema complicado, pero si pensamos en el corto plazo, pues puede ser de que tengamos que eliminar mascotas. Y la irrigación nasal, que puede ser con suero fisiológico o solución hipertónica, que aparentemente la solución hipertónica es mucho más efectiva que el suero fisiológico, ayuda muchísimo en el control de síntomas y en la disminución de la posibilidad de padecer enfermedades de vías respiratorias superiores. Entonces, estas son como muy fáciles muy fáciles de cumplir para los pacientes en realidad. Entonces, eh, la verdad es que los tres grandes grupos que quiero tener en mente cuando pienso en tratamiento son esas tres medidas: antihistamínicos, corticosteroides y pues el tratamiento no farmacológico, que es el más fácil de todo, ¿verdad? Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Espero que la información les haya sido de mucha ayuda.